AMIC Talks, un espacio de colaboración, difusión y aprendizaje en el que líderes de diversos sectores y socios de la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo nos comparten diversos temas de actualidad para sumergirnos en este interesante mundo del interiorismo corporativo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de AMIC Talks. El día de hoy nos encontramos en el showroom de Interface con Flavio De Stefano, que es el director de marketing y nuevos negocios para Latinoamérica. Bienvenido, Flavio. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchas gracias por estar aquí en nuestro showroom. No, estamos muy contentos, además, porque el día de hoy traemos un tema de verdad sumamente interesante. Así y me parece además muy importante que hablemos de temas como el que tenemos hoy. Pero antes de arrancarnos con las preguntas, me gustaría que nos platicaras un poco de Interface. Digo, es una marca muy conocida, pero que de todas maneras pues nos des una breve introducción de quién es Interface. Claro que sí. Interface es la principal empresa de pisos modulares. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de alfombra modular, piso vinílico y piso de caucho. Nuestros principales clientes son clientes corporativos, pero también nos estamos extendiendo a segmentos como segmentos de salud, segmentos industriales con pisos especializados. Y una parte muy importante de Interface es que nuestra misión de sustentabilidad empezó hace muchísimo tiempo. Somos de las primeras empresas que nos importó este tema, ya que nuestro fundador en 1997 lanzó un reto, o más bien encaminó hacia la empresa, hacia la misión cero, que era ser una empresa con cero impacto negativo en el medio ambiente para el 2020, y ahora ya lo cumplimos. Y nuestra siguiente fase es seguir investigando sobre el tema y fabricar productos carbono positivo, es decir, productos que capturen el carbono y lo implementemos dentro de la manufactura de nuestros productos. Y justamente de ahí viene todo el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Pues como bien lo comentas, ustedes como empresa ya tienen muchos años hablando de temas de sustentabilidad y desarrollando productos sustentables y muy preocupados por el tema del medio ambiente. Y ustedes tienen además una investigación muy interesante que implementan en todos sus productos, que es hablar de carbono. Entonces, quiero que me cuentes un poquito. En el tema de diseño se habla mucho de carbono incorporado. Quiero que me definas qué es el carbono incorporado dentro de sus productos y por qué es importante hablar de él en el contexto del diseño de interiores corporativos. Podemos explicar el término de carbono incorporado, o en inglés se le llama embodied carbon, es el término que ahorita se utiliza muchísimo en el ambiente, como la cantidad de energía que se necesita para fabricar un producto. ¿Y esto que lleva? A la huella de carbono que tiene ese producto. Es decir, si yo fabrico una mesa, si yo fabrico una silla, si yo fabrico los pisos que nosotros vendemos, ¿cuál es la cantidad de CO2 que se está emitiendo al medio ambiente por fabricar cada metro cuadrado de nuestros productos? Ese es el carbono incorporado. Y hay otro término que también me parece sumamente interesante abordar. Uno es el carbono incorporado y otro es el carbono operacional. ¿Por qué? ¿Qué significa el carbono operacional en contraste con el carbono incorporado y por qué se debe de hablar de los dos conceptos? Mira, el carbono operacional es un término que ya se viene controlando, se viene analizando desde hace mucho tiempo, con muchas certificaciones que existen en el mercado, que analizan cuál es la cantidad de energía que utiliza un edificio en su operación, ya sea por los aires acondicionados, ya sea por la calefacción, por diferentes funciones que tiene el edificio que obviamente emiten CO2 al medio ambiente. Este es el carbono operacional. Pero existe el carbono incorporado, que son todas las especificaciones o todos los materiales que se utilizaron dentro de ese edificio. Es como se amobló. Nosotros lo comparamos con un término como un iceberg, que si ves el carbono operacional es la punta del iceberg y el carbono incorporado es todo lo que está abajo, porque son todas las especificaciones o todas las cosas que se utilizaron para adecuar ese edificio, ¿no? Ok, y dime, ¿hay alguna manera en la que las empresas, ya sea quienes viven en el espacio o los despachos de interiorismo o arquitectura que van especificando, ¿hay alguna manera de que puedan medir qué cantidad de carbono incorporado tienen en sus proyectos, en los productos que están especificando? ¿Cómo pueden dar este seguimiento para garantizar y asegurar que se está haciendo de manera correcta? Sí, mira, hay varias formas, pero te quiero mencionar dos muy importantes. Que el primero son los EPDs. Los EPDs son documentos que son los Environmental Product Declarations,
que son documentos externos que las marcas, las empresas tienen que mandarlos a hacer por un tercero. Es decir, yo tengo una consultoría que me dedico a temas ambientales, voy a hacer un assessment, voy a hacer un análisis de los productos, de esta mesa, de esta silla, y te voy a decir cuál es la cantidad exacta de CO2 en todo el ciclo de vida que se hizo con ese producto. Y eso no lo tiene que hacer la empresa, lo tiene que hacer alguien externo. Entonces los interioristas, los arquitectos, todos los que estamos en el medio, pues tienen que buscar el tener acceso a esos documentos, ¿no? El pedirle a los fabricantes cuál es tu EPD. Oye, ¿me puedes compartir tu EPD? ¿Ya lo tienes? O exigirle que todos los productos tengan. En Interface, el 99% de nuestros productos tienen EPDs. Y de aquí surge una nueva herramienta que está en Estados Unidos, se está popularizando muchísimo, que es una herramienta que se llama EC3 Tool. Es una herramienta de una organización que se llama Building Transparency. Lo que están haciendo ellos es agarrar todos estos EPDs, toda esta información, y la están cargando en un software que es totalmente gratis. Ustedes pueden entrar a la página de buildingtransparency.org y ahí se registran y la pueden utilizar, y tú vas a poner todo tu proyecto dentro de la herramienta. Y lo que vas a ver es que te va a dar un análisis de cuál es la huella de carbono que tiene todo tu proyecto. Y te va a proponer soluciones o mejoras para hacer esa huella de carbono más pequeña. Y esto tiene que ver mucho con la transparencia de los EPDs y que cada vez podamos cargar más EPDs dentro de esta herramienta. Entonces, cualquiera puede acceder a esta herramienta. Así es totalmente gratis. Sí. Pues digo, creo que se debería empezar a implementar, sobre todo para dar pues un seguimiento a todos estos productos, independientemente de las certificaciones adicionales que existen para algún edificio o algún espacio. Creo que esto resulta sumamente interesante. Y creo que el fin de esto es darle información a la gente, darle información al especificador, darle información a los despachos de arquitectos, que ellos puedan proponer el proyecto más amigable al medio ambiente, ¿no? O sea, ya después se verán otras cuestiones que tenga el proyecto, pero de entrada puedes, por lo menos el baseline o tu primera propuesta, hacerla más amigable al medio ambiente por los materiales que estás utilizando. Eso resulta muy interesante. Y ustedes, como una empresa tan global y tan interesada y comprometida con el medio ambiente, sé que trabajan y especifican sus productos pues en grandes compañías, ¿no? Y con sus proyectos de interiorismo. ¿Hay algún caso de éxito que tú me puedas compartir de algún proyecto, de alguna alianza con alguna empresa donde hayan especificado que digas, esta empresa estaba verdaderamente involucrada con el tema de sustentabilidad y de carbono y por eso nos eligieron, o hicimos esta alianza y resultó un proyecto exitoso? Sí, y antes de eso te quisiera platicar de algo que se está poniendo muy de moda, que es el ESG, que es el Environmental Sustainability and Governance. Es lo que cada vez las empresas están exigiendo más que les demuestres que estás haciendo algo en esto. Y un caso que tenemos muy claro nosotros es un proyecto muy grande en Estados Unidos de Microsoft, en el cual era un complejo de 15 edificios, que su driver de escoger a los proveedores fue utilizar la herramienta EC3 Tool, porque inclusive ellos son parte de la herramienta, ellos ayudaron mucho con la parte de tecnología detrás de la herramienta. Entonces lo que hicieron ellos fue literalmente cargar dentro de la herramienta, buscar todos los proveedores, todas las especificaciones que se estaban utilizando y elegir a los que menos impacto o menos huella de carbono iban a tener dentro del proyecto. Entonces fue un proyecto que fue más allá, obviamente, a veces de lo económico, sino su principal toma de decisiones fue tener un proyecto con el menor impacto ambiental, ¿no? No, pues, y Microsoft, estás hablando de tamaño de empresa. Y es un poquito hacia donde va el mercado, ¿no? O sea, es hacia donde vamos, hacia donde se están tomando las decisiones, hacia donde muchos de los proyectos, de los fondos inclusive que están atrás, están exigiendo que los proyectos sean sustentables. Te están exigiendo qué va a pasar con el material después de tantos años, cuál va a ser la huella de carbono, hacia allá van muchos de los proyectos, ¿no? Y si me puedes contar también, en empresas, como Microsoft, que es una empresa con una gran capacidad además económica para poder llevar a cabo cualquier tipo de proyectos, pero hay pues, diferentes empresas que probablemente no tengan ese tamaño o esa capacidad. ¿Qué desafíos se encuentran estas empresas para poder ser verdaderamente sustentables, poder brincar este tema
y cómo pueden solucionar esos desafíos para convertirse en empresas verdaderamente sustentables o que sus espacios como tal sean verdaderamente sustentables. Yo creo que el principal desafío que veo es tener acceso a la información, ¿no? Tener acceso, que las marcas seamos más transparentes, que seamos más transparentes en los procesos, seamos más transparentes en cómo se está haciendo el producto, en los materiales que estamos utilizando, en el fin de vida del producto, qué es lo que va a pasar, y compartirlo con una marca, compartir los case studies, creo que es muy importante, ¿no? Otro caso, regresando un poco a la pregunta anterior que me viene a la mente, es Unilever, ¿no? Unilever es una empresa que tal vez no comunica la parte de sustentabilidad que tiene, o sea, no la comunica tanto, pero es una de las principales, si no es la número 1 en el mundo. Y cómo lo hacen ellos es todos sus procesos, viendo cómo los van a mejorar, viendo cuál es la mejor forma y la forma más sustentable, pero a la vez otra cosa, y que lo hacemos también dentro de Interface, es que la sustentabilidad no sea un gasto. Creo que es súper importante, ¿no? Es que te vuelvas creativo y que digas, ¿cómo yo además de ser sustentable esto me va a ayudar en mi balance? ¿Cómo me va a ayudar después en cuánto dinero voy a reportar? Y es eso, ¿no? Hay muchas empresas que solamente tal vez contratan un departamento de sustentabilidad o alguien para cumplir o tener el sellito verde, pero es un gasto, ¿no? No, dejemos de ver como un gasto, dejemos de ver como algo que nos va a brindar un beneficio a largo plazo. Ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema, pero justo comentabas con el caso específico de Unilever, de que implementan este tipo de cosas, y mencionabas algo de cómo lo comunican, y creo que aquí es un tema importante. Es muy importante convertirte en una empresa sustentable, verdaderamente empezar a implementarlo y tomar acciones muy concretas para cubrir esto, pero creo que la parte de no solo es hacerlo, sino comunicar que lo estás haciendo. ¿Tú por qué crees que es importante comunicarlo y cómo puedes justamente comunicarlo a los empleados, comunicarlo hacia afuera, hacia la sociedad, y por qué es tan importante comunicarlo? Yo creo que es importante comunicarlo y hacer parte a tus empleados y a todos los que involucran tu cadena de valor como empresa, porque estamos viendo ya los números un poco alarmantes en tema de números ya reales o datos fríos, ¿no? O sea, estamos viendo uno de los años más calientes de la historia. Si ves las cantidades de partículas por milímetro de CO2 que están en el medio ambiente, están alcanzando niveles récords. Entonces creo que no es solamente una decisión que viene desde arriba, sino es una decisión en la que tienes que involucrar a todos los que están dentro de tu empresa, porque cada vez creo que este problema está creciendo y tenemos que enfrentarlo entre todos, ¿no? Creo que eso es así, tienes que involucrar a toda la empresa, ¿no? Sí, creo que si desde la persona, o sea, desde el empleado cero hasta arriba no lo comprenden, pues es muy difícil comunicar los valores y que verdaderamente se entienda la importancia de este tema, ¿no? Así es. Y aquí entra el trabajo también de nosotros como diseñadores y como arquitectos. Pues qué papel, jugamos un papel primordial, me parece, para poder apoyar a las empresas a ser sustentables dentro de sus espacios, pero cómo los arquitectos, interioristas o contratistas pueden realmente apoyar en este tema del carbono incorporado y cómo se les puede alentar para seguir priorizando, porque creo que ya no es un tema está de moda, y hace tiempo dejó de serlo, ¿no? Soy mejor porque implemento sustentabilidad o porque tengo políticas de sustentabilidad. Creo que ahora es un deber ser, pero a veces se nos olvida en el quehacer del día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo alentar a que todos los involucrados en el desarrollo de un proyecto tengamos este foco en la sustentabilidad y en el tema del carbono incorporado, que a veces creo que es un tema sustentabilidad es un tema tan general, pero carbono incorporado creo que no todos lo tienen tan claro, ¿no? Yo creo que aquí entra o cumple un papel súper importante el arquitecto, el diseñador, porque creo que es el que se tiene que volver experto en el tema de carbono incorporado. Es el que tiene que saber exactamente cuáles son los productos que está recomendando, cuáles son los productos que está incorporando dentro de su proyecto y a la vez comunicarle al cliente, ¿no? O sea, decirle, oye, este producto es el que más beneficio te va a dar. Este producto tiene en el análisis de ciclo de vida, es el que salió mejor evaluado, digamos, o es el que
en este ciclo que es el más importante es carbono neutral, ¿no? Entonces tiene que educar al cliente, porque muchas veces muchos de los clientes, y lo vemos mucho en Latinoamérica nosotros, no conocen del tema. Pero cuando les cuentas, cuando les dices que puede hacer algo simplemente porque su proyecto va a poner una marca o otra marca, se entusiasman y realmente ves que les gusta hacer algo. Pero muchas veces es la educación, ¿no? Y esta educación, nosotros que estamos en el medio, que somos los principales, los que primero nos enfrentamos al proyecto, digamos, son los que los plasman en el papel y luego lo llevan a la realidad, somos los que además de eso, llevarlo a la realidad, tenemos que educar y tenemos que darle las bases y la información a los clientes, ¿no? Porque lo aprecian mucho. Sí, definitivamente. Creo que somos los primeros embajadores de este tema, y si nosotros no lo tenemos realmente improntado en nuestro ser, va a ser muy difícil podérselo comunicar a los clientes y la importancia y ejercerlo durante el día a día, ¿no? Y unas preguntas anteriores mencionabas justamente el tema de que muchas empresas a veces venden, oye, implemento un departamento de sustentabilidad para cumplir con mi sellito verde, pero lo ven como un gasto. Pero mencionabas también, no se debe de ver como un gasto, sino como un beneficio. ¿Qué beneficios económicamente hablando pueden tener las empresas pues que implementan este tema de sustentabilidad y sobre todo pues el uso de carbono incorporado y todos estos temas de lo que estamos hablando? Mira, este tema creo que es muy importante y va a tomar muchísima relevancia en los próximos años, porque ya se está viendo que grandes fondos de inversión, los que están detrás, los que ponen el dinero para los proyectos, cada vez exigen más que los proyectos tengan un componente sustentable. Entonces, nosotros nos tenemos que educar en el tema, porque puede ser que por no conocer esto, te quedes sin un financiamiento, o te quedes fuera de un proyecto, o no entres, o el fondo de inversión no te apruebe como tal, porque no supiste dar una respuesta, no supiste responder sobre un producto, cuál era la huella de carbono que tenía, ¿no? Entonces, cada vez se ve más, en el caso específico, los proyectos de BlackRock, su CEO, habla muchísimo que ellos solo van a invertir en proyectos que sean sustentables, o sea, cada vez más a largo plazo, ¿no? Entonces, estos desarrollos, pues, si no llevan este componente y si no conocemos, te puedes quedar fuera de la jugada económicamente, ¿no? O sea, ya no solamente que dentro de la empresa la sustentabilidad te regrese dinero, porque lo puedes hacer de muchas formas, reciclando, reusando, diferentes cosas que ya están probadas y existen, ¿no? Sino ya es una decisión a largo plazo en una inversión, ¿no? O sea, es una inversión que si no tienes este componente, literalmente te puedes quedar fuera. Y eso está interesante que lo comprendan, ¿no? Que justo es lo que decíamos, ya no es una opción, ya es un deber ser, que además pues te va a traer ciertos beneficios y si no, quedas fuera de pues un ciclo económico importante, ¿no? Justamente. Y hablando de ciclos, ahorita hablábamos de ciclo económico, pero algo que me parece muy importante entender y que ustedes lo explican muy bien es el ciclo de vida de los productos. Entonces, quiero que me cuentes un poco qué papel desempeña el ciclo de vida de los productos que ustedes tienen, pues en el proceso de un proyecto de interiorismo. Sí. Mira, el ciclo de vida es muy importante porque aquí es donde se analiza exactamente la vida del producto, ¿no? Para nosotros en Interface, todos nuestros productos son carbono neutral. ¿Y qué decimos son carbono neutral? Es decir, que desde la extracción de la materia prima hasta el fin de vida de uso del producto, ese producto va a ser carbono neutral. Eso es súper importante. Obviamente hay marcas, hay fabricantes que son carbono neutral también, pero tenemos que preguntar en qué parte del ciclo de vida es carbono neutral. Porque puedes decir, soy carbono neutral solo en la fabricación. Ok, está bien, estás haciendo un bien para el medio ambiente. Es excelente que en tu fabricación seas carbono neutral. Pero ¿qué pasa en el resto, no? ¿Qué pasa en el resto del ciclo de vida? Entonces es muy importante, además, que toda esta información viene en el EPD, que también tenemos que aprender a leer los EPDs, que pueden ser muy complicados, es en qué parte de tu ciclo de vida eres carbono neutral o cuál es tu impacto ambiental o tu global warming potential en el ciclo de vida. Entonces es muy importante esto de la neutralidad de carbono, porque también se puede prestar a este concepto que existe, que es el greenwash, ¿no? O sea, que puede ser que porque tengas un video muy bonito o porque tengas una campaña mercadológica súper linda,
realmente no estás haciendo un bien al medio ambiente, ¿no? Pero bueno, o sea, por algo se empieza, ¿no? Por lo menos si tienes esa idea que tienes que hacer algo, pues bueno, bienvenido, ¿no? O sea, qué bueno que lo estás haciendo, ¿no? Sí, y qué interesante esto que comentas, ¿no? No es solo decirlo. Creo que este tema que tú mencionas de saber leer los EPDs, que creo que no todos, o sea, puedes decir, lo pido y si me lo da es porque cumple, check. Sí, pero ¿hasta dónde? Y tu comprensión justamente del producto. Creo que eso sería un tema interesante de dar algún curso de cómo leer los EPDs para que los arquitectos realmente, o los especificadores en general, y los compradores, como puede ser un contratista general, o como puede ser, realmente lo entiendan, ¿no? Porque muchas veces pasa que en el ciclo del proyecto el arquitecto puede entenderlo muy bien y hace una propuesta, llega el contratista general y por temas económicos o de tiempo o lo que sea, hace lo que se llama una propuesta pues sustituta para una evaluación de valor para cambiar el producto, y dices, oye, pues es visualmente o estéticamente es parecido, pum, te lo cambio. Oye, sí, pero te fijaste en todo lo demás y en todas las fichas técnicas, verdaderamente es compatible, y no se trata de una estética nada más, sino que el producto A y el producto B verdaderamente pues sean similares, ¿no? Y son muchas cosas, digo, también es calidad del aire interior, la ayuda que pueda tener a los empleados, son muchas cosas, ¿no? Entramos en muchas cosas que tienen que ver con la sustentabilidad, porque la sustentabilidad no solamente es qué tanto estás contaminando, qué te estás haciendo al medio ambiente, sino es qué tanto beneficio, qué tanto bienestar le das a tus empleados en los espacios, ¿no? Involucra todo eso, no solamente es de lo que hemos estado hablando, sino es muchísimo más, ¿no? El diseño biofílico, muchas cosas que se pueden hablar dentro de este tema, ¿no? Hijo, ya nos entraremos, entrar en todos son esos otros temas ya nos implicaría un capítulo adicional que ya lo haremos, pero aquí pues comentábamos la importancia de que verdaderamente los especificadores o los compradores entiendan qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se está comprando y cuál es el beneficio para la empresa en términos de sustentabilidad, de carbono, etcétera. Y aquí nos vamos a ir a un nivel más allá, ¿no? Ya dijimos, es importante que la empresa lo entienda y es importante que los arquitectos o diseñadores lo puedan comunicar, pero ¿qué pasa a un nivel mucho más elevado? Hablando en términos de gobierno, de legislaciones. Yo creo que en México no existe todavía pues, el involucramiento o los reglamentos tan específicos que hablen de todos estos temas, porque ya los existen y hay muchas leyes de sustentabilidad, etcétera, pero no tan específicos. Pero, ¿de qué manera o qué papel pueden desempeñar a nivel gobierno, según tu opinión o en nombre de la empresa, de todos los estudios que ustedes hacen? ¿Cómo podríamos involucrar al gobierno, a los legisladores, etcétera, para que puedan realmente impulsar que las empresas sean verdaderamente sustentables y haya un involucramiento en todo el tema de carbono? Mira, yo aquí veo una vertiente súper importante y creo que tenemos una gran oportunidad, y lo veo como gremio, o sea, y como gremio y como la MIC tomando este liderazgo. Creo que tenemos una gran oportunidad de acercarnos a nuestros gobernantes, de acercarnos a los legisladores y que les propongamos, que hagamos un lobby en el cual nosotros marquemos digamos, esto tiene que pasar. Estamos yendo hacia el precipicio, tenemos que poner un alto, y la Ciudad de México, el país, tenemos que lograr tener leyes que exijan y que sean un poco más estrictas en temas ambientales, en temas de especificaciones, porque como tú dices, ¿no? Tenemos muy poco, ¿no? Un ejemplo es, yo además pertenezco a una asociación que se llama CLF, que es el Carbon Leadership Forum, que viene directamente de la Universidad de Washington. Ellos tienen diferentes, digamos, como diferentes hubs en el mundo, o sea, diferentes hubs, y un hub al que yo pertenezco es el hub de Latinoamérica, en el cual eso es lo que queremos hacer un poco, es hacer políticas, son los que marcan o hacen mucha investigación, son los que hacen investigaciones para que marquen los niveles seguros de CO2 que tienen los productos, y estos los cargan dentro de la herramienta EC3 Tool, pero falta esta parte, ¿no? La parte de acercarnos a las autoridades y explicarles, y decirles esto tiene que pasar, y esto nos tienen que ayudar, y las leyes tienen que ser un poco más estrictas, ¿no? Y creo que la MIC, como te decía, hay una gran oportunidad que
con diferentes miembros, que sé que muchas empresas que están dentro de la MIC también son muy comprometidas y les gusta muchísimo el tema de juntarnos, ¿no? Y hacer más foros, de hablar y ver qué podemos hacer en conjunto, ¿no? Pues es un gremio muy chiquito y la verdad que todo el mundo se lleva muy bien, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Creo que es muy importante ese tema. Sí, nos estás poniendo un reto pues bastante grande y bastante interesante que ya estamos abordando también dentro de la asociación, y justo como dices, existen miras ya hacia tener una guía de sustentabilidad dentro de la asociación, que como bien mencionas, todas las empresas que pertenecen a la asociación, la gran mayoría están verdaderamente involucrados en este tipo de temas. Y creo que pues haciendo esas alianzas frente al gobierno ya tendremos que encontrar la manera de lograr estas reuniones y de lograr estas conversaciones, que ahí es donde viene el reto. Pues creo que podemos lograr cosas interesantes en la industria, ¿no? Pero se tiene que poner en algún momento sobre la mesa, entonces es un reto próximo que ya lo veremos con Interface y todas las demás empresas involucradas. Creo que sí se puede, la verdad es que creo que este grupo de la MIC creo que está haciendo grandes cosas y creo que el camino está, o sea, creo que simplemente es ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, y ver qué está haciendo cada quien, ¿no? O sea, qué está haciendo las otras empresas y cómo podemos complementarlo, ¿no? Eso es muy importante. Sí, creo que eso es de lo más importante, cómo podemos unir esfuerzos y complementar lo que está haciendo uno, lo que está haciendo el otro, para realmente presentar y redactar algún documento que se pueda presentar y sentar un precedente por lo menos. Y además nosotros tenemos el poder de darle la información a las empresas, ¿no? Porque yo lo veo, que muchas empresas acuden a la MIC a que les recomiendes a alguien, ¿no? Que te diga con quién me voy, quién es el mejor, o que tengas el sello AMIC, realmente pesa, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que, además de este respaldo del sello AMIC, nosotros a las empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, les demos las mejores recomendaciones, ¿no? Y los eduquemos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que conozcan más sobre este tema. Sí, definitivamente creo que puede ser un siguiente paso dentro de la asociación, de la mano de todos ustedes. Y pues sí es un gran reto. Y pues creo que ya casi estamos terminando la entrevista. Ahorita ya nos comentarás a ver cómo quieres cerrarlo, pero antes de eso me gustaría que me comentaras, viendo hacia futuro, cómo podríamos de alguna manera establecer las estrategias de manera inmediata y de manera un poco a mediano plazo y a largo plazo, estrategias que puedan llevar a cabo las empresas o nosotros como diseñadores o las empresas involucradas en el proceso de un proyecto de interiores. ¿Qué estrategias podemos nosotros seguir para reducir el tema del carbono incorporado en los proyectos? Mira, yo creo que antes de contestarte esa pregunta te voy a dar algunos datos que son un poquito preocupantes, y es por qué tenemos que tomar acción lo más rápido posible. En este número existen dos números muy importantes, ¿no? Y es el 1.5, que algunos científicos dicen que es 1.8, que es el número, en los grados que está subiendo el mar o que va a llegar el mar. Entonces dicen que si llegas al 1.5, las costas se van a empezar a inundar, digamos, las ciudades costeras se van a empezar a inundar por esta parte, ¿no? Pero hay otra parte también del tema de los combustibles fósiles, ¿no? Existen alrededor, si ves a la Tierra como una maquinaria que procesa CO2 y saca oxígeno, tiene una capacidad máxima de almacenar 565 gigatones de CO2. Es su capacidad máxima, digamos, ¿no? Y lo que sabemos es que existen combustibles fósiles almacenados entre los principales países petroleros, como Venezuela, como Rusia, como Canadá, como Estados Unidos, tienen reservas por 2.700 gigatones de CO2. Entonces, si tenemos una máquina que nada más tiene capacidad de 500 y hay 2.700, entonces, ¿qué va a pasar cuando quememos todos esos combustibles fósiles, ¿no? O sea, tenemos que empezar primero a despegarnos o buscar soluciones de los combustibles fósiles a grandes rasgos. Y ahí contesto tu pregunta un poquito. ¿Qué tienen que hacer las empresas o cómo se ven a futuro? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es, pues, buscar no solo los productos que tengan una neutralidad en el carbono, sino que estén capturando carbono y que lo estén utilizando, que sea como una especie de bodega del carbono en el cual lo tengas atrapado y no lo estés liberando al medio ambiente, ¿no? Con todas las otras cosas que se tienen que hacer, reforestación, diferentes cosas que se tienen que hacer, que ahorita no las vamos a abordar porque son muy amplios ese tema, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es que estés consciente del tema del CO2 como un problema, del CO2, cómo lo tenemos que controlar, y que hay
soluciones. O sea, se está investigando muchísimo y hay empresas que están haciendo mucho y sí vemos que la humanidad puede, si hemos resuelto muchos problemas, yo creo que estamos en este tipping point que vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, estar confiados, pero simplemente poner este granito de arena que te importe, ¿no? No tienes que ser el que solucione el problema, pero sí que estés consciente que es un problema y que puedes ayudar un poquito, ¿no? Creo que esa sería mi recomendación personal. ¿Y crees que hay algunos puntos como particulares, si tuviéramos que dar como un listado de tip A, tip B, tip C, Pues, para las empresas, sobre todo para las empresas de diseño principalmente, que tenemos que seguir para aportar en esto? Yo creo que, si nos vamos más entrando al tema en específico, sería un poquito el cuidar la especificación, los productos que se están utilizando, que sepamos leer los EPDs, creo que es muy importante. Sí, primero exigirlos, ¿no? Primero exigirlos, pedirlos. O sea, el primer punto es pedirlos, porque en algún punto, no sé, alguien que lo pidió a un proveedor, el proveedor le dijo, ¿qué es eso? O sea, a ver, ya lo busqué en Google, ya sé qué es, ¿no? Bueno, no lo tengo. No, entonces, bueno. Desde ahí empezamos con un problema. Otro que decía, no, sí lo tengo, pero nadie me lo había pedido, ¿no? Entonces, pero sí lo tengo. Entonces, empezamos a leerlos, a saberlos. Luego puede ser que esta herramienta del Easy Tree Tool te pueda ayudar a que te simplifique la lectura del EPD, porque ahí ya están cargados todos los datos y tú simplemente vas a verlo de una manera más sencilla y una comparativa con otros materiales. Y que investiguemos más del tema, ¿no? Creo que estas ideas que tiene la amiga Futuro de estar más involucrado, de dar más información, de dar cursos, del curso de sustentabilidad que tuvieron, creo que es súper importante, ¿no? Ese tipo de cosas creo que es importante que todos nos involucremos y lo tomemos y no lo veamos como un tema aburridísimo y todo, porque nos puede reventar en la cara, ¿no? Eso es lo que no queremos que pase, ¿no? No, definitivamente, y creo que hemos escuchado tanto hablar de esto que a veces ya lo pasamos, como decíamos al principio, lo pasamos por alto y decimos, híjole, la moda ya pasó. Y te das cuenta cuando verdaderamente empiezas a hacer esta investigación, como tú dices, de verdaderamente infórmate. Estos datos que nos da son sumamente alarmantes y preocupantes y reales además, ¿no? Que no es algo inventado. Y creo que el entender esto pues nos ayuda muchísimo a seguir para adelante y decir, verdaderamente no sé todo lo de sustentabilidad que yo creo que sé, siempre hay más y siempre hay un paso hacia adelante que podemos dar, ¿no? Creo que es un compromiso primero personal con el medio ambiente y contigo como ser humano, porque al final pues lo que vivimos en el medio ambiente repercute en nuestra salud, en nuestro bienestar físico, emocional, y de todo tipo, ¿no? Entonces, primero es ese compromiso personal, y una vez que se adquiere ese compromiso personal, es el compromiso con tu trabajo, y es una cadenita, ¿no? Que se va... Y para los que somos padres también, ¿no? Exacto. Es qué le estás dejando a tus hijos, ¿no? O sea, es qué mundo le estás dejando a tus hijos y qué tanto estás haciendo algo por eso, ¿no? O sea, que te esté importando, por lo menos, ¿no? O que les des la educación, no sé, diferentes cosas que tenemos que pensar, y creo ¿no? que aquí tocas un punto sumamente interesante. Creo que las generaciones adultas actuales, pues tenemos ese compromiso de seguir investigando y seguir haciendo, pero hablando de las generaciones que vienen abajo de nosotros, me parece que se está haciendo con este trabajo y esta conciencia que nosotros ya estamos empezando a generar. En las generaciones que vienen ya hay una conciencia mucho más profunda. Totalmente. De cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Sí. Y de, no, mamá, esto es para reciclar, oye, mamá, pero esto se tiene que reutilizar, oye, y empezar con esas pequeñas acciones básicas en casa, pero que los niños ya vienen con esa conciencia y que nos ponen a nosotros como adultos también en un... Híjole, no puede ser que mi hijo esté más involucrado que yo, ¿no? Y eso a mí personalmente me da bastante esperanza. O sea, creo que bastante esperanza porque lo veo en las nuevas generaciones, lo veo en adolescentes, que es muy bueno. Los adolescentes están muy comprometidos y saben, y ahora en niños chiquitos también. Yo tengo hijos pequeños y alguna vez tuve la oportunidad de ir al salón de mi hijo y les hablé de esto a niños de 3 años. Y una mamá me dijo, hoy mi hijo llegó súper interesado en que tenía que limpiar el mar, y limpiar las redes de pescar y sacar las redes de pescar porque contaminaban. Entonces la verdad es que se está haciendo esa conciencia, traen otro chip, como le decimos, y creo que, pero no por eso tenemos que dejar de nosotros ser responsables, ¿no? No, al contrario. Exacto.
O sea, al Sí. contrario, creo que si el ejemplo nos lo están poniendo los niños pequeños y nos Exacto. empiezan a hablar de esto y de haber un interés, pues hay un compromiso mucho mayor de nuestra parte Exacto. como padres o como adultos, para quienes no sean padres, de decir, oye, si esta generación de abajo está siendo más consciente que yo, algo estoy haciendo mal, Claro. ¿no? Entonces pues me involucro más para que cuando esta generación me alcance o alcance el nivel de involucramiento en laboral en el que yo estoy en este momento, pues ya estemos un paso más adelante, ¿no? Entonces, pues qué interesante. Creo que nos podríamos extender muchísimo en este tema, sobre todo porque ustedes como empresa tienen información abundante para poder investigar este tema, pero bueno, tenemos tiempo limitado. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, la verdad es un tema muy apasionante. Y sí, digo, dejemos el foro abierto para que todos los que los están escuchando y que nos están viendo, que pues les dejamos ya este granito de arena o esta duda para que sigan investigando, ¿no? Ese sería el tema, ¿no? Informarte, ese es el tema. No, por supuesto. Y pues muchísimas gracias, de verdad ha Gracias sido a un ti. placer hablar contigo, visitar tu espacio. Y para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto que vamos a dejar todos los datos de Interface y donde pueden encontrar toda esta información tan interesante. Y además, pues los invito a visitar nuestra página www.amicmexico.org.mx, donde podrán encontrar información de la asociación, información de Interface, donde los redirigiremos hacia su sitio más amplio, y los invito a seguirnos en todas nuestras redes. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos o escuchamos en el siguiente episodio.